No todos los pueblos de Castilla y León pierden habitantes, el 30% suman nuevos vecinos y este Ataquines en Valladolid es la prueba. A estas alturas del año ya ha superado el número de nacimientos de todo 2019. Hola, ¿cómo están? Hemos buceado en esa maraña de datos que supone el padrón. No son los únicos números que hoy son noticia. El Gobierno subirá el salario mínimo, pero de forma progresiva. Reunión esta tarde de la ministra de Trabajo con patronal y sindicatos para buscar un acuerdo y lo ha habido. El salario mínimo será este año de 950 euros. La Audiencia de Valladolid absuelve a un hombre acusado de abusar de un menor porque entiende probado que le ocultó que tenía 14 años. Se habían conocido en una red de contactos para mayores de 18. En las primeras conversaciones por WhatsApp, por Facebook o tal, pues le manifestó que no tenía 18, que tenía 16. Y en ese convencimiento ha estado. Las gélidas temperaturas de estos días son fatales para quienes viven en la calle. En este albergue de Cáritas se puede acceder a cualquier hora del día para cobijarse del frío. El problema es que no todos quieren dejar la calle. 9 personas muertas y 4 desaparecidas deja Gloria. Su rastro casi se ha borrado de la comunidad, pero así está el delta del Ebro y ríos como el Daro en Girona ya desbordados. Mañana solo se esperan precipitaciones en Salamanca, Ávila y Zamora. En el resto, tiempo más tranquilo con algunas nubes y nieblas por la mañana. Los termómetros en torno a los 10 grados. Y en media hora tan solo comienza en las pistas del Elmántico el esperado partido de Copa entre Unionistas y Real Madrid. Paco Gómez, buenas noches. Ambiente de gala en Salamanca para un duelo histórico. Hace 6 años se fundaba Unionistas de Salamanca, que ha pasado en este tiempo de jugar literalmente en el barro a enfrentarse hoy a todo un Real Madrid. Toda esta gente no se lo quiere perder, los que han podido, los 4.000 que han conseguido entrada. A las 7 se abrían las puertas del recinto, no ha dejado desde entonces de entrar gente. Hoy, quien más y quien menos sueña, quién sabe, con dar un golpe histórico. Primer acuerdo del diálogo social con el nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Los agentes sociales han pactado con el Ministerio de Trabajo el calendario de subida del salario mínimo. Este año llegará a los 950 euros. Si en 2019 el salario mínimo subió un 22% hasta los 900 euros, este 2020, con retroactividad al 1 de enero, lo hará más moderadamente, un 5% hasta los 950 euros. Y me parece que los agentes sociales han sido también responsables, han elevado la mirada. El acuerdo se ha ratificado en una reunión en la tarde de este miércoles entre agentes sociales y gobierno, en el que se ha fijado también el objetivo para dentro de 4 años del 60% del salario medio, lo que vendría a ser unos 1.200 euros. El acuerdo es positivo y lo es por la cuantía, pero también lo es desde la perspectiva de la senda que iniciamos en relación al diálogo social. Una senda de incrementar el salario mínimo, que además es compatible con nuestra prioridad en materia salarial en este momento, que es impulsar el ANC durante el año 2020. Teníamos ya cerrado un acuerdo de 14.000 euros como salario mínimo de convenio. La patronal ha aceptado este acuerdo porque es necesario para el futuro del país. Es una solución, nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros que es legítima por la gente que lo ha planteado. COE ha pedido al Gobierno que tras esta subida se cambie la ley de contratos públicos para que las empresas no tengan que ofertar a pérdidas y se tenga especial sensibilidad con el campo, donde hay más dificultad para asumir los incrementos pactados. Ahora el gran reto del diálogo social es la reforma laboral. La patronal está dispuesta a hablar de ello, pero desde otro punto de vista. Está la derogación de la reforma laboral, está la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y a nosotros nos gustaría decir o entrar en la mesa de otra manera. Nosotros estamos dispuestos a hablar de la mejora de la reforma laboral. Es decir, si hablamos de la mejora de la reforma laboral, pues hablaremos de muchas cosas. Los sindicatos esperan conseguir este año lo que se quedó por el camino en 2019. En la negociación colectiva, el acuerdo se vendió caro. No se consiguió la subida salarial deseada, ni tampoco acabar con la temporalidad de los contratos.
Solo en la mitad de los convenios pendientes a negociar en 2019 se llegó a un acuerdo. Los sindicatos tienen un culpable, la patronal. Están muy lejanos de entender lo que es un diálogo social marcado con subida salarial y recuperación de derechos y de salarios, pues entendemos que en 2020 volverá otra vez la conflictividad colectiva. Y como tal, UGT y Comisiones Obreras siempre nos verán enfrente y no al lado. La subida salarial no ha sido la que hubieran deseado. Porque no se ha repartido de manera justa la riqueza que se genera en las empresas. En Castilla y León, el 13% de los trabajadores y las trabajadoras sean trabajadores y trabajadoras pobres. Denuncian además la parcialidad y temporalidad de los empleos. 981.000 contratos para crear 8.900 puestos de trabajo. Cada desempleado de Castilla y León ha tocado a más o menos 8 o 9 contratos. Y se quejan de estas cifras récord, como las han calificado. El incremento del 15,35% de número de infracciones, subida de un 16,8% en cuanto a cuantías en sanciones, 9 millones de euros en sanciones. En materia de jornada, registro y horas extras, ha aumentado un 37,3% las infracciones. Durante este año tienen por delante la negociación de 80 convenios colectivos. El que ya se ha desbloqueado es el convenio colectivo de Endesa, atascado desde hace más de 2 años. Ha habido que recurrir, eso sí, al laudo arbitral, aunque Comisiones Obreras ya ha dicho que no va a rubricar ese acuerdo. Nos parece una estafa, puesto que nosotros, desde luego, vamos a seguir con la demanda en el Supremo. Endesa ha hecho un estupendo año, en el cual se va a llevar mucho dinero de nuestros compañeros. Pedro Sánchez defiende en Davos la necesidad de una fiscalidad justa para reducir la desigualdad social. Ante la élite económica ha reiterado el compromiso de España con la reducción del déficit y de la deuda pública. We will at all times exercise fiscal rigor and sound management of our public accounts. This is why we maintain our commitment to reducing the deficit and public debt levels. Además de participar en el foro, Pedro Sánchez se ha reunido con el director y el presidente de Renault en Davos, donde le han reiterado el compromiso de la marca con nuestro país. En esta localidad suiza sigue Donald Trump, a pesar de que el Senado de Estados Unidos ha iniciado el juicio político en su contra. También continúa allí la activista sueca Greta Thunberg, quien hoy ha mantenido este encuentro con el príncipe de Gales. No está previsto que Pedro Sánchez se reúna con Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pero sí que lo hará el sábado con la ministra de Exteriores. Guaidó realiza una gira internacional tras burlar la prohibición de salir del país que le había impuesto el chavismo. Hoy se ha reunido en Bruselas con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y con eurodiputados. Les ha pedido más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y que les prohíba usar el oro que extrae ilegalmente en Venezuela. Caracterizar este oro como oro de sangre, no permitir que se utilice para control social, lo que deriva para financiar los grupos irregulares, mejorar y afinar el proceso de sanciones personales a violadores de derechos humanos y corruptos para que no crean que se pueden burlar del mundo libre. Felipe VI ha viajado a Jerusalén para participar mañana en los actos oficiales del Día Internacional de Recuerdo del Holocausto. Hoy ha sido recibido por el presidente de Israel y ha acudido a una cena de gala con el resto de jefes de Estado y de Gobierno que asisten a las conmemoraciones de las víctimas del exterminio nazi en la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión se celebra a pocos días del 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. There is no room for indifference in the presence of racism, xenophobia, hate speech and anti-Semitism. El último padrón vuelve a evidenciar la pérdida de habitantes en Castilla y León, 9.600 en concreto, pero entre toda esa amalgama de cifras hemos encontrado la excepción que la hay. El 30% de los pueblos de Castilla y León no perdieron, sino que sumaron vecinos. Y ahí tienen 3 ejemplos. Acaba de ser abuelo y su nieto y los otros 3 niños que han nacido o van a nacer antes del mes de abril van a suponer que este municipio de Ataquines, cuna de la ministra de Industria, vaya a tener este año al menos el doble de nacimientos que el año pasado. Llevamos el año pasado 2 nacimientos y este año tenemos 4 nacimientos, entre ellos mi nieto.
más nacimientos y más empadronados que los vecinos llevan bien por cuenta. Somos 549 y ahora llegamos a 580. Al crecimiento ha contribuido también la joven nueva corporación municipal. Hay restauración, bares, comercios. Entonces, el camino que queremos seguir es que eso se mantenga y, si puede ser, que siga creciendo. Que no duda en llamar a todas las puertas para conseguir que el suyo siga estando entre los municipios que suman. Y también pedir ayuda desde aquí a la ministra de Industria. Ataquines es uno de los 675 municipios de Castilla y León que ha crecido en el último año. De ellos, 35, todos de menos de 500 habitantes, han aumentado su población más de un 10%. Crecimientos poblacionales que encontramos en todas las provincias y que en algunos casos tienen como explicación que 2019 fue año electoral. Es el caso de Maderuelo en Segovia, que ha incrementado su censo un 73%, o de Beratón en Soria, con un crecimiento del 62%. Golmayo es uno de los municipios sorianos que más ha crecido en los últimos 20 años. De poco más de 700 habitantes, que indicaba el Instituto Nacional de Estadística, ha llegado ya a los 2.665, según datos del censo actualizado del Ayuntamiento. Este aumento progresivo tiene como principal factor la construcción de la urbanización Camaretas y su cercanía con la capital soriana. El boom que se produce en Golmayo se produce con la llegada de la urbanización de las Camaretas. Viene mucha gente joven que luego aquí hemos tenido nuestros hijos. Otro ejemplo lo tenemos en la comarca del Moncayo. La pujanza empresarial de Olvega sigue haciendo que aumente la población en este municipio. Unas 150 personas se incorporaron al censo el último año. Este crecimiento podría ser mayor, aunque en este caso el precio de los alquileres ahuyenta a muchas personas que cada día acuden a la localidad. En lo que es el casco antiguo hay mucha vivienda cerrada, pero vivienda que a lo mejor pues ya no reúne las condiciones que todos queremos para vivir, ¿no? Entonces sí que hay que hacer unas inversiones que por mediación de distintas asociaciones y el Plan Soria, e incluso con aportación del Ayuntamiento, pues podríamos llegar a rehabilitar y poner en valor. Son dos de los ejemplos del aumento de la población en Soria, que a 1 de enero de 2019 fue la única provincia de Castilla y León que subió en habitantes, 36 más, llegando a los 88.636 inscritos y cambiando una tendencia negativa que estaba vigente desde el año 2010. Una excavadora y no de juguete pide la plataforma Soria Ya al ministro de Transporte. De hecho, se la ha hecho llegar para recordarle lo mucho que queda por hacer de la autovía del Duero. La misma imagen en la delegación del Gobierno de Castilla y León en Valladolid, donde los vecinos de Peñafiel también le han enviado al ministro una excavadora de juguete y una carta. Le piden una reunión para avanzar en una infraestructura que consideran urgente. Lo que hace falta es dinero, entonces es el momento de que ahora que están aprobando los presupuestos generales, que dejen una partida para que esto sea una realidad. No puede ser que no sepamos nada de los tramos de Langa-Aranda, no puede ser que no sepamos nada del tramo La Mayona hasta Los Rábanos, y ni que decir tiene del A15, que ni está ni se le espera. El Partido Popular lamenta la falta de información sobre la llegada del AVE a Burgos. Denuncian que lo que se va conociendo solo confunde a la opinión pública y piden respuestas al Gobierno. Nosotros lo que pedimos es que se aclare el Gobierno, el Partido Socialista, sobre qué solución, sobre qué trazado es el que se plantea para definir ya el proyecto y las futuras obras de alta velocidad. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha salido al paso de las informaciones que le colocan en la antesala de una candidatura alternativa a Inés Arrimadas. Niega que esté preparando ninguna lista, pero lanza este mensaje de aviso a sus compañeros de partido. Que nadie esconda detrás de Inés el debate de qué modelo de partido quiere. Hay un debate no hay un debate sobre el liderazgo y sobre la candidatura, pero sí hay un debate sobre el modelo. El nombre del líder de Podemos en Castilla y León sonó en las quinielas del gobierno de coalición. Finalmente, Pablo Fernández se cayó de esa apuesta. Hoy desde León ha dicho que no se siente en absoluto defraudado porque en su partido no se prometen cargos. No sé cómo funcionan otros partidos políticos, o sea, no sé cuál es la dinámica, la lógica y el funcionamiento de otros partidos políticos,
Pero desde luego en nuestra organización, en Podemos y en Unidos Podemos, eso de prometer cargos no se lleva. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad y hemos elegido a las personas más capacitadas y más preparadas para poder sacar adelante las competencias que tenemos en los distintos ministerios. El alcalde de Zamora ha tenido hoy que declarar en los juzgados por la denuncia interpuesta contra él por un representante de Ciudadanos por un presunto delito electoral. Los hechos se remontan a las pasadas elecciones generales. Según el denunciante, Francisco Guarido claramente pedía a través de su perfil de Facebook parar a los fachas en las urnas. El alcalde de Zamora, que se ha declarado inocente, ha insistido que lo hizo en el escenario de la batalla de Stalingrado que se estaba representando ese fin de semana en Zamora. Sí, por favor. Y que había que parar a los fachas, y también dije que eso se realizaba en el contexto de la batalla de Stalingrado porque había que sacar lecturas históricas del pasado. Es clarísimo, es decir, está hablando de la votación de los ciudadanos con su voto, es decir, se refiere a ese acto concreto de ese día, no se refiere en ningún caso a lo que pasó en Stalingrado. La audiencia de Valladolid absuelve a un hombre acusado de abusar sexualmente de un menor de 14 años porque entiende probado que no solo ignoraba cuál era realmente su edad, sino que le fue imposible saberlo. La defensa ha invocado el denominado error invencible, argumentando que el propio menor dijo tener 16 años y porque además estaba registrado en la red de contactos Badoo, en la que se exige ser mayor de edad. Ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que el acusado supo que el menor tenía 14 años. El acusado, como decimos, ha quedado absuelto por un error invencible al no conocer la edad real que tenía el chico. En el juicio quedó probado que las relaciones fueron consentidas y que no hubo coacción ni intimidación. La teoría del error invencible del artículo 14 del Código Penal es la que viene reflejada en la sentencia, más que nada porque hemos probado que ha padecido ese error. El error en la edad del menor es fundamental en este caso para que el consentimiento sea válido, por así decirlo. Hoy hemos conocido los detalles de la investigación por el crimen de La Circular en Valladolid. Fue hace más de un año, una mujer apareció muerta en su casa de forma violenta. Hoy sabemos que fue víctima de un intento de robo. Hay 6 detenidos, entre ellos el autor intelectual. El hijo de la víctima lo conocía, pero la policía descarta que esté relacionado con el crimen. Operación concienzuda, minuciosa y rigurosa. Así han definido desde la delegación del Gobierno la Operación Marilla, María en búlgaro, que ha permitido detener a 7 personas por la muerte de María el 17 de octubre de 2018 en su casa de la Plaza Circular. El motivo del suceso está claro. Que tampoco habían abierto la caja fuerte que se encontraba en una habitación y que sin duda había sido el objeto de la presencia de los delincuentes en el domicilio de María. 7 detenidos, 5 ya en prisión, 1 en la República Checa, sobre el que pesa una orden de extradición, y un 7º en libertad con cargos. La duda se mantiene en saber cómo accedieron a la casa de María. El hecho de que las puertas no hubieran sido forzadas significa que los autores del homicidio tenían llave o que, en contra de lo que era una costumbre arraigada en la víctima, ella misma había abierto la puerta. Y han querido dejar claro que el único ciudadano español es el autor intelectual de todo, contra todas las otras personas involucradas. Señalan que el hijo de la fallecida no está relacionado con los hechos. En la caja fuerte encontraron 223.000 euros y joyas, en otra estancia otros 75.000 euros. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 44 años por tráfico de drogas. Es vecino de Burgos y dueño de varios comercios de la ciudad. Los agentes llevaban varios años investigando a este delincuente, pero tomaba muchas precauciones para no ser detenido. En el registro de la vivienda intervinieron 4 armas de fuego. En total, esta operación se ha saldado con 4 personas detenidas, 2 de ellas de Burgos y otras 2 de Valladolid. Ha llevado mucho tiempo porque es una persona que contaba con multitud de bienes inmuebles donde alojarse, multitud de coches, y cada poco cambiaba de sitio y
y nos ha sido muy complicado realizar los seguimientos. Es una persona, un delincuente muy conocido por toda la comisaría, pero que paradójicamente no tenía ningún antecedente. Nuevo crimen de violencia machista. Un hombre ha asesinado presuntamente a su pareja esta madrugada en presencia de sus dos hijos de 11 y 14 años. Ha ocurrido en el municipio de la Puebla de Almoradiel, en Toledo. La fallecida había pedido una excedencia laboral de su trabajo en una empresa de Cuéllar, en la provincia de Segovia, donde había permanecido durante 5 años. Se aleja la borrasca Gloria, pero aún hay 9 provincias en alerta por nieve, viento, oleaje, riesgo de aludes y deshielos. El temporal ha dejado al menos 9 muertos en nuestro país y 4 personas continúan desaparecidas. Hoy es día de luto en Níjar, Almería, por la muerte de uno de sus vecinos, un agricultor de 77 años a causa de la tormenta de granizo. Ha tirado 9 hectáreas, nosotros producimos esta mañana, en cuestión de 2 horas, pues ha hecho lo que se ve aquí, un verdadero destrozo. Este hombre ha encontrado en Alicante el cuerpo sin vida de un vecino que fue arrastrado por el agua fuera de su coche. Me he metido con los perros por medio de los nísperos, atascándome, y ya allí más arriba me he metido en un bancar de naranjos que hay y está allí entre las vallas metido. En Mallorca se ha reanudado la búsqueda del hombre de 27 años desaparecido este lunes cuando practicaba barranquismo. En Girona el temporal aún dificulta hoy las tareas para encontrar a la persona desaparecida en aguas del puerto de Palamós cuando amarraba un barco. La borrasca Gloria se ha ensañado con el litoral catalán e incluso ha engullido el delta del Ebro. Ríos desbordados como el Daró a su paso por Girona. Y el fuerte oleaje ha dejado numerosos daños en las playas. En Barcelona han sufrido los destrozos más grandes de los últimos 30 años, de los que la costa tardará en recuperarse. La borrasca Gloria también se ha llevado a una mujer de 75 años que tenía movilidad reducida. Ha muerto al venirse abajo este edificio en Alicante. Su cadáver ha sido encontrado entre los escombros esta mañana. Se trata del tercer edificio que se ha derrumbado en el municipio de Alcoy, en tan solo 48 horas. En la provincia de Ávila, solo un tramo de la red secundaria requiere del uso de cadenas. En esta jornada, el puerto de Mijares ha estado cerrado al tráfico y en una decena de carreteras ha sido obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno. La situación en Ávila capital es de normalidad total tras las intensas labores de limpieza para borrar la huella de la nevada que cayó ayer. Las frías temperaturas que hemos soportado estos días pueden ser fatales para las personas que duermen en la calle. Aún así, las hay que se resisten a cobijarse en los albergues. Hemos visitado 2, uno en Burgos y otro en Valladolid. Cuando llega el día ya no las vemos, pero unas 20 personas sin hogar duermen debajo del puente, en soportales o en algunos parques, incluso estos días de frío extremo en Valladolid. Son las pocas que se resisten a ir al albergue que está lleno. Nosotros no podemos obligarlo, salvo que nosotros veamos que hay un riesgo para su vida. Quienes no tienen recursos buscan cualquier techo para dormir. Aquí por los cajeros, durmiendo por los cajeros. Estos días las 60 camas del albergue de Valladolid están ocupadas hasta que amanece. Entré en el albergue y todas las mañanas voy buscando trabajo por las oficinas. El frío no me importa. El frío hay ropa. Cuando te manchas la ropa hay lavadora, pero cuando te manchas aquí dentro y estás manchada dentro, eso sí que es un problema. Sin embargo, es imposible pasar todo el día en la calle cuando la sensación térmica es de 4 o 5 grados bajo cero. En el comedor social, unas 70 personas sin recursos encuentran comida y refugio. Y luego está la biblioteca, hay otra biblioteca, hay así centros como Cáritas y no es para tanto, porque yo tengo la esperanza que ese tramo, ese momento de dificultad va a pasar. Algunos dejan de necesitar esta ayuda, por ejemplo la del comedor social, cuando llega la época de cosecha en el campo y encuentran un trabajo con el que cambiar su vida. José Manuel lleva viviendo en la calle 7 años. No encuentras trabajo, todos son puertas cerradas, con muchos currículos que mandes. La única opción que tienes, si no tienes para pagar un cachito techo, como yo digo, pues la única opción es estar en la calle. En todo este tiempo no ha querido acudir a ninguna organización. A mí es que me levantan a las 7:15 de la mañana cuando no tengo que nacer
Salir a la calle a las 8, que puede haber una nevada de 3 pares de narices, 3 o 4 bajo cero, ¿dónde vas? Pero ahora su salud le ha dicho basta y decidió hace 2 meses entrar en la unidad de mínima exigencia, un espacio que pone en marcha Cáritas para que las personas sin hogar duerman en las noches más frías de invierno bajo un techo. Un desayuno caliente, algún tentempié por la noche, pero se ha convertido en un espacio que cada día que vienen es oportunidad de cambio para estas personas. Lo que más ganas tengo de salir de esto, pero vamos, y empezar a sentirme un poquito útil para esta sociedad que tenemos tan rara últimamente. Los monitores de esta unidad intentan cultivar también la confianza y hábitos de vida saludables, ya que las personas que entran suelen tener adicciones activas. Son gente que está muy acostumbrada a un trato agresivo y difícil de convivir, unos hábitos mínimos de higiene, pero también un espacio donde informalmente, viendo la tele, como en cualquier salón de casa, tú hablas con tus hijos, pues aquí intentamos hablar de algunas cosas. Un pequeño hogar que está abierto durante toda la noche y que cuenta con 8 plazas. La OMS decide hoy se emite una alerta internacional por la evolución del coronavirus de Wuhan. 9 personas han muerto ya y más de 400 están infectadas. Pekín desaconseja viajar a la ciudad y Corea del Norte ha cerrado sus fronteras a los turistas procedentes de China. En España, el Ministerio de Sanidad está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos. A estas alturas del invierno, la gripe común alcanza sus cotas más altas de incidencia. Son ya 256 casos por cada 100.000 habitantes aquí, en Castilla y León. Hoy ha empezado a funcionar el teléfono de SACIL para consultar los síntomas y evitar así la saturación de los servicios de urgencia. La gripe en Castilla y León ha alcanzado el nivel medio de intensidad y esto ha obligado a reforzar los servicios hospitalarios. Nos ha llevado a incrementar 132 camas en la comunidad autónoma. A esto se incorpora una nueva ayuda. El teléfono de urgencia pediátrica se pone desde hoy a disposición de quienes presenten síntomas de gripe. En función de la prioridad del caso, se le pondrá en contacto con un profesional sanitario. Prioridad 1 sería paciente que presenta síntomas de gravedad y que por tanto precisa de una atención inmediata, y esta atención inmediata pues será prestada a través de cualquiera de los recursos que tiene emergencias sanitarias. Como suele ser habitual, la gripe afecta más a los menores de 4 años y a los menos inmunizados. De las 290 personas diagnosticadas, solo 12 están vacunadas. Estas personas que han ingresado, algunas están claramente muy enfermas y muchas de ellas, la mitad, está sin vacunar. En total hay 256 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, un umbral similar al del año pasado. El Hospital Río Ortega de Valladolid es el que ha presentado más ingresos desde que se anunció la epidemia. Precisamente la consejera se ha reunido esta tarde con las asociaciones de pacientes para avanzar en el pacto por la sanidad. El lunes lo hizo con representantes políticos provinciales y hoy ha sido el turno de las más de 30 asociaciones de enfermedades diversas. Estas reclaman un pacto de Estado por la sanidad. El Ministerio del Interior pondrá en marcha un botón del pánico específico para sanitarios a través de la aplicación móvil Alert Cops. El trabajador que se enfrente a una posible agresión podrá avisar de forma instantánea a la policía con su teléfono móvil. Simplemente con que ellos pulsen un icono en su teléfono, que además estará oculto, podrán tener directamente ya a un operador de Policía Nacional en nuestro CIMAC 091 una respuesta auditiva que le va a permitir al operador policial enviar a una patrulla o a las que sean necesarias para ello. Para eliminar todas las escombreras ilegales de la comunidad autónoma, la Junta está desarrollando un programa con una inversión de 10 millones de euros. Este es el caso de la de Sotillo de Ladrada, en la provincia de Ávila, cuya restauración ha visitado hoy el viceconsejero de Infraestructuras. Una de las primeras medidas del Gobierno tras declarar ayer la emergencia climática será tramitar la ley que obligará a la neutralidad climática en 2050. Eso incluye al sector agroalimentario, como prevé también el llamado Pacto Verde Europeo. En una reunión hoy del ministro de Agricultura con los consejeros autonómicos, nuestra comunidad ha pedido que Europa sea igual de exigente, Eduardo Martínez, con los países de los que importa productos agroalimentarios.
Claro, sostiene que si los agricultores y ganaderos europeos tienen que cumplir con el llamado Pacto Verde y ser climáticamente neutrales en el año 2050, la Unión Europea entonces también debería exigir lo mismo a los países de fuera de la Unión con los que España tiene relaciones comerciales. Parece que hay sintonía con el ministro, que podría elevar esa propuesta el lunes en Bruselas, pero tampoco hay que olvidar que ya hay guerras comerciales abiertas. Primer encuentro del ministro de Agricultura y las comunidades autónomas desde que hay gobierno. Recién aprobado el Pacto Verde Europeo, que obligará también al sector agrario a la neutralidad climática en 2050, nuestra comunidad plantea una preocupación. Que esto que nos estamos exigiendo a nosotros los europeos, se lo exijamos a terceros países de fuera de Europa en aquellos acuerdos comerciales en el cual estén incluidos productos agroalimentarios. Es decir, reciprocidad en los acuerdos con los países de fuera de la Unión de los que importamos productos. Si no, estaremos perjudicando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestra industria agroalimentaria. Por eso pide que Europa incorpore de forma obligatoria las exigencias del Pacto Verde a esos países en unas relaciones comerciales ya inestables por el Brexit o los aranceles estadounidenses. De alguna manera lo imponga precisamente en esos contratos. ¿Cómo? Pues hay un hecho muy claro. Si están contemplados aquellos aspectos o reglas que contiene el Pacto Verde, pues vía libre a la firma de ese posible acuerdo comercial. Y si no, pues negociar hasta que se consiga que lo esté. Por lo demás, deja claro que la próxima PAC ya contempla las obligaciones climáticas y que el 40% de la financiación contribuirá a alcanzar los objetivos medioambientales. El jabalí es ya una especie plaga. Su población se ha multiplicado y de hecho se ven muchos ejemplares en los entornos de las ciudades e incluso dentro de las fábricas. Pues a mí que les mete mano ahora, ¿eh? Estas imágenes han sido grabadas dentro de las instalaciones de Renault en Villamuriel de Cerrato, en Palencia. Varios ejemplares de jabalí adulto deambulando entre los coches nuevos, aún sin matricular. Los trabajadores nos explican cómo han podido acceder porque el recinto está vallado. Y hablando de animales, la Guardia Civil de Palencia investiga la aparición de lo que podría ser un cráneo de oso. Lo detectó en una fotografía de un merendero en las redes sociales. Ya se ha enviado a los servicios de criminalística de Madrid para determinar con exactitud la especie. Se investiga a un hombre de 51 años por un supuesto delito relativo a la protección de la fauna, que no ha podido acreditar su procedencia. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza en Castilla y León es firme en su rechazo al PIN parental y confía en que la Junta lo continúe siendo. Recuerdan que los contenidos curriculares que llegan a las aulas están acordados por la comunidad educativa y que el PIN parental resta autoridad al profesor. Todo lo que se decida en un centro educativo que se va a hacer ya está aprobado por los órganos reglamentarios, con lo cual no da lugar que luego lleguen con este PIN parental y este veto que se quiere hacer. Porque este veto empieza en esto, pero irá más adelante, llegará un momento en que nos digan lo que tenemos que dar en lengua, en matemáticas o en conocimiento del medio en primaria o historia en secundaria. Lo que haría sería dividir, en primer lugar, a la comunidad, que tú sí, yo no, ahora este no va, tú vas, esta materia no se da. Estaríamos un poco incluso metiéndonos en la temática de lo que es el programa, que no podemos optar a decir lo que se da o lo que no se da. Pues esta noche en el programa Espacio Abierto, aquí en Castilla y León Televisión, debatimos sobre esa polémica, la del PIN o veto parental, y lo hacemos con la participación de representantes del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Será a las 9:30 de la noche. Fitur cumple nada menos que 40 años. Corea es el país invitado en esta edición, en la que suman un pabellón más y tienen más superficie que nunca y llegan casi al 1.000.000 de expositores. Entre ellos el de Castilla y León, donde esta mañana se han estrechado lazos con Portugal a través de la ruta de la Vía de la Plata y donde se han presentado los datos de turistas del año pasado.
Castilla y León recibió en 2019 casi 9 millones de turistas, de los que por primera vez 2 millones procedían de fuera de España, un récord absoluto. Más visitantes que durmieron más noches en nuestra comunidad y además gastaron más, concretamente 2.100 millones de euros, lo que supone un incremento de cerca del 8% respecto a 2018. Son algunos de los datos del balance que han ofrecido esta mañana el vicepresidente de la Junta y el consejero de Turismo en esta primera jornada de la edición número 40 de Fitur. Fitur abre sus puertas en la edición más importante de sus 40 años. Con más de 11.000 empresas, el Congreso pondrá el foco en el negocio y en el turismo de reuniones, dos de los recursos que también Castilla y León quiere reforzar. Para seguir dirigiéndonos a los empresarios, que son quienes hacen el negocio, quienes traen turismo, quienes traen la riqueza y quienes nos ayudan también a fijar población. Portugal será un interlocutor prioritario para promocionar el cicloturismo o el patrimonio napoleónico. El primer paso, el convenio entre las rutas de la Vía de la Plata y la Rodada Estrada Nacional para promocionar conjuntamente un gran itinerario ibérico. De internacionalizar su recorrido y de intentar también, junto con otros países europeos, darle ese carácter europeo. El turista internacional seguirá siendo objetivo prioritario. En 2019 se superaron por primera vez los 2 millones de extranjeros y los 3 millones de pernoctaciones. En el ámbito internacional creo que tenemos que felicitarnos todos porque hemos aumentado considerablemente la cifra y porque hemos hecho un récord de visitantes y de pernoctaciones. En 2019 nos visitaron un 5,56% más turistas que el año anterior. Crecieron las pernoctaciones y el gasto, hasta un 7,6%. Y durante toda esta semana en Soria se está celebrando una muestra de cine social y derechos humanos en los cines Mercado, con 13 películas de entrada gratuita. Los títulos tienen relación con la realidad que viven todas las asociaciones del tercer sector y el trabajo que desarrollan. Nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. Historias reales de superación y de lucha contadas a través del séptimo arte en un ciclo de cine que quiere dar voz a todas las asociaciones del tercer sector en Soria. Dar a conocer lo que son las enfermedades, son lo que son todas las asociaciones y por lo que pasamos todos. O sea, pero vamos, yo creo que está bien, la pena es que sean cines tan pequeños. Ayer asistimos a la proyección de la película 100 metros, que cuenta la historia de un joven al que diagnostican esclerosis múltiple y que decide entrenar para realizar un Ironman. Pues el afán de superación, el que no hay que rendirse nunca. Y darle un poquito de humor a la enfermedad esta, pues es muy importante. La película es impresionante y luego pues demuestra lo que es la enfermedad tal y como es. Los asistentes destacaron la importancia de ver reflejado a través del cine historias de superación que les resultan muy afines. Con la sensibilidad que hay que tener y bueno, también es muy importante el haberlo visto con la gente que lo hemos visto, porque ellos se emocionaban. El ciclo constará de 13 películas proyectadas en doble sesión todos los días y finalizará el próximo sábado 25 con el film Todas nuestras fuerzas. La Granja y Balsaín protagonizan la primera exposición temporal de este 2020 del Museo Rodera Robles de Segovia. Con esas imágenes nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes, no se los pierdan porque van a tener la última hora del emocionante partido entre el Unionistas y el Real Madrid. Nosotros regresamos mañana. Feliz noche. Así nacía la Judiada de la Granja en la pradera del hospital. Hasta los antiguos gabarreros que cruzaban con sus bueyes por el pueblo. Son algunas de las escenas recogidas por el objetivo de Eduardo Rodera entre 1949 y 1976, que ahora se muestran en una selección de medio centenar de fotografías en las que la Granja y Balsaín son protagonistas. Él tenía fijación con la granja porque, por lo visto, todos los veranos iba mucho con sus padres. Junto a las celebraciones, Rodera también dejó en sus negativos numerosas imágenes de acontecimientos únicos, como la inauguración de la iglesia de Balsaín y de la riqueza natural de los reales sitios. Es un disfrute el poder comparar los parajes actuales y cómo eran. En estas comparaciones veremos que algunos de los rincones han cambiado mucho. Otros casi nada, como la céntrica y popular calle de la Valenciana.
Junto a las fotografías pueden ver una selección de objetos que nos hablan de la larga tradición de algunos establecimientos hosteleros y de una nostálgica oferta cultural con cine y teatro.